Muy buenos días, hoy estamos realmente en un día muy especial, lunes 30 de septiembre, ayer fue 29, estamos recordando la batalla de Boquerón y posteriormente también vamos a estar recordando el natalicio del más grande economista del siglo XX, Ludwig von Mises. Iniciamos el programa. El 29 de septiembre de 1932 se libró la primera gran batalla durante la Guerra del Chaco, que fue desde el año 1932 a 1935. La batalla de Boquerón fue el resultado de varias cuestiones que tienen que ver con el asedio del ejército boliviano de querer llegar al río Paraguay, porque llegando al río Paraguay, desde luego, iban a tener el control prácticamente de ese importante río y de esa manera iban a poder llegar hasta Asunción. La Guerra del Chaco fue ciertamente, como toda guerra, una conflagración entre dos pueblos hermanos, en donde sin duda alguna que nosotros recordamos, honramos a nuestros héroes de la Guerra del Chaco, pero también no nos olvidamos, por supuesto, también de los héroes bolivianos que también, por supuesto, tuvieron que dejar sus hogares, sus casas, para ir a un territorio hostil, como también lo tuvo el ejército paraguayo. Esa batalla de la denominada del Boquerón realmente fue el bautismo de fuego del ejército paraguayo. Y para entender esta cuestión es muy importante, en primer lugar, hacer un análisis historiográfico, es decir, un poco analizar el contexto histórico por el cual el Paraguay ya había tenido una guerra internacional, como todos sabemos, de la guerra de la Triple Alianza en el siglo pasado, desde el año 1864 al año 1870. Una guerra que, como ustedes saben, se libró contra tres países, Argentina, Brasil y Uruguay, y por esas cuestiones obviamente también que hacen a la vida humana, el Paraguay fue reducido drásticamente en su territorio y de esta manera la recuperación de nuestro país no fue fácil. No podemos aquí olvidar desde luego a las residentas, a las mujeres paraguayas. No podemos olvidar a esa realmente generación de hombres y mujeres, y me refiero en este caso todavía a la guerra de la Triple Alianza, que de una u otra manera se empezaron a alzar nuevamente desde las cenizas y de esta manera volver a constituir a la gran nación paraguaya. Pero no bastarían, lamentablemente, los hechos que hacen a la violencia entre los países para que un poco tiempo después, si nosotros analizamos en términos históricos, no más de 60 años prácticamente después, nosotros, el Paraguay, tuviéramos que nuevamente enfrentar otra guerra internacional. Una guerra que no fue fácil, desde luego, porque el Paraguay todavía se hallaba en recuperación, no solamente de las fuerzas militares, sino también en términos económicos. No podríamos entender en consecuencia la guerra del Chaco, desde luego, sin la participación, por ejemplo, de los gobiernos, especialmente del doctor Eligio Ayala, que se preparó precisamente para comprender que el Paraguay lamentablemente tenía que ir nuevamente a otra guerra internacional. Una guerra que venía en este caso desde el norte. Y de esta manera Bolivia venía ya de la década de 1920, inicio de 1930, ingresando en el territorio paraguayo y creando lo que se denomina una inestabilidad diplomática que no pudo ser lamentablemente solucionada precisamente a través del esfuerzo del diálogo que siempre debe existir entre los países.
Y obviamente el objetivo, como sabemos, de Bolivia era llegar al río Paraguay y tomar por sobre todas las cosas la ciudad de Concepción. La ciudad de Concepción iba a ser llamada precisamente Presidente Salamanca. Y ahí ustedes están viendo precisamente la ubicación geográfica de algunas de las grandes batallas que tuvo el Paraguay durante la Guerra del Chaco. Y muchas de esas batallas o nombres de batallas fueron sacadas a su vez de la Guerra de la Triple Alianza, como una suerte de recuerdo y por sobre todas las cosas de honra hacia los héroes de la Guerra Grande, que esta vez iba a tener pero un triunfo extraordinario de nuestro ejército. Es importante también tomar en cuenta que esa generación que estuvo en la Guerra del Chaco, y especialmente me refiero ahora a la batalla de Boquerón, no fue una generación de gente que estaba directamente preparada para una guerra. La mayoría de ellos también eran campesinos, pinandí, como se les dice, personas muy humildes, que vinieron, por supuesto, al llamado de la patria para defender nuestra heredad. El Paraguay no podía ser nuevamente desmembrado. El Paraguay no podía nuevamente caer en esa deshonra. Y es por eso que en esa batalla de Boquerón, que fue precisamente el bautismo de fuego de esos jóvenes que no tenían, y es muy importante decirlo, más de 25 años de edad. Se hizo una vez un estudio y el promedio de edad del ejército paraguayo en la batalla de Boquerón era de nada más y nada menos que 21 a 22 años. Jóvenes realmente que estaban imbuidos del amor a la patria y por supuesto tenían, y esto es muy importante, en el comando militar, los coroneles, los generales y por supuesto, ¿verdad?, las dos personas más preparadas para dirigir una guerra, que fueron precisamente el doctor Eusebio Ayala, conocido como el presidente de la Victoria, precisamente por tal motivo, y obviamente el teniente coronel luego ascendido a general, el José Félix Estigarribia, que como ustedes saben también llegó al grado de mariscal, al igual que Francisco Solano López. Esta guerra no debió haberse llevado, pero los intereses que vienen desde luego con de alguna manera anexar territorios y en donde Bolivia buscaba la salida al mar, debió haberse llevado a cabo a través de los medios diplomáticos. Pero no siempre los medios diplomáticos, los medios de conversaciones pueden evitar estos tipos de guerras. Intereses que tienen que ver, por supuesto, con ese deseo precisamente de incrementar el territorio. Y de esa manera, en el año 1932 se tiene la primera gran batalla de la Guerra del Chaco. En esta guerra, hay que decirlo, el ejército paraguayo estaba compuesto por 150.000 hombres y el ejército boliviano por 250.000 hombres. Pero si no hubiera sido precisamente por la figura del doctor Eusebio Ayala, y obviamente de su antecesor, nada más y nada menos que el doctor Eligio Ayala, y por supuesto también con el genio militar, porque esto hay que decirlo, señores, y hay que decirlo así porque es la verdad y es la realidad. El Paraguay tuvo un genio militar, y ese genio militar se llamaba José Félix Estigarribia, que las estrategias que él llevaba a cabo y su concepto de operatividad militar le valieron precisamente ese calificativo de genio militar, no solamente por los generales de nuestro país, sino también incluso por diversos otras destacadas personalidades del mundo. José Félix Estigarribia realmente fue un genio militar, más allá de lo que algunos podrían criticar, de luego lo que pasó luego con la Carta Política de 1940. Ahí ustedes le tienen. José Félix Estigarribia estudió en Francia y estudió en Chile. Y habiendo entendido que las conflagraciones que se venían en un
lamentablemente ya preparándose para la guerra del Chaco, él sabía de cómo tenía que hacer la estrategia. Y es muy importante esta anécdota que les voy a comentar, porque en un momento dado el presidente Eusebio Ayala, y ahí se nota su capacidad de liderazgo, por cierto, de Eusebio Ayala, él le convoca a todo el Estado Mayor para decir cómo el Paraguay tenía que tomar esta posible guerra que ya prácticamente era inminente. Entonces los más destacados generales, ya veteranos de aquella época, todos ellos le decían al entonces presidente Eusebio Ayala que por las características del suelo y obviamente el problema del agua, porque ese sí que fue un problema también en el Chaco, el Paraguay no podía estar esperándole dentro del territorio chaqueño al ejército boliviano. Entonces teníamos que nosotros de alguna manera relegarnos y esperar que la conflagración se lleve a cabo en el río Paraguay. Es decir, tomar en cuenta que el ejército boliviano pudiera avanzar y de esta manera esperarlos, digamos, frente al río Paraguay. En ese entonces, un teniente coronel, todavía muy joven, por cierto, ahí ustedes le tienen a José Félix Estigarribia. Eusebio Ayala lo llama porque era una persona realmente estudiosa. No solamente había estudiado en Francia y en Chile, José Félix Estigarribia, sino que ya tenía escritos relacionados a la estrategia y a la operatividad militar. No estábamos hablando de una persona eminentemente empírica, sino que conocía de la teoría militar. Lo había leído, por ejemplo, a von Clausewitz sobre el tema de la guerra. Había entendido todo lo que significa, ¿verdad? Lo que significa el avance terrestre. Y por sobre todas las cosas, él le agregó un aditamento que ningún otro militar en aquella época, estratega militar, había tomado en cuenta: el tipo de terreno donde se iba a llevar a cabo la guerra del Chaco. Un terreno hostil, inhóspito, donde no había agua, donde extensas zonas de luego no habían rutas, etc. Y en esa reunión que había convocado el presidente Eusebio Ayala, la anécdota es que todos, por supuesto, le dijeron: señor presidente, esto es lo que hay que hacer. Y Eusebio Ayala, sabiendo ya de las características, en este caso de José Félix Estigarribia, sentado allá lejos, en el fondo estaba José Félix Estigarribia, y le dice: y usted, teniente coronel José Félix Estigarribia, ¿qué piensa usted de sus superiores? Imagínense lo que era levantarse y hablar en contra de lo que habían dicho los generales de aquel momento. Y con su permiso, señor presidente, superiores, y él empieza a esbozar algunas ya de las estrategias que había que hacer precisamente en el Chaco. Y la característica principal de Estigarribia era precisamente esa: un hombre que hablaba poco, un hombre que hablaba tranquilo, no levantaba la voz, un líder natural. Y le dice a Estigarribia: señor presidente, la guerra lo tenemos que hacer lejos del río Paraguay, para que precisamente, por cuestiones que podríamos, por supuesto, no controlar en algún momento, el ejército boliviano no tome precisamente el cauce nada más del río Paraguay, y de esta manera ya puedan llegar directamente a Asunción. Esto creó un inconveniente ahí interno, por supuesto, como se dice, algunas cuestiones ahí de algunos diálogos, unos susurros por parte de los generales entonces, y Estigarribia, por supuesto, le explica a Eusebio Ayala de que esa guerra se tenía que librar lejos del río Paraguay. Y de esa manera evitar, desde luego, esta era la otra característica que Estigarribia sabía perfectamente, un efecto tenaza que le podría llevar a cabo el ejército boliviano, dada la mayor cantidad, para cortar lo que se llama la retaguardia e impedir la llegada de alimentos, armas, agua al ejército paraguayo. Este era el riesgo que justamente tenía el plan de Estigarribia, pero era un riesgo necesario, estratégicamente necesario, porque caso contrario,
si el ejército paraguayo le esperaba precisamente frente al río Paraguay, las posibilidades de que esa guerra tuviera otro tipo de significado y por sobre todo las cosas de resultado, realmente lo hubieran cubierto al Paraguay de un problema gravísimo, que era nada más y nada menos que la pérdida de nuestro Chaco paraguayo. El Chaco paraguayo hoy, que luce realmente esplendorosa con todas las inversiones que se están llevando a cabo, con la bioceánica. Esta es obra de nuestros héroes, obra de esa generación de jóvenes. Yo tuve a mi abuelo allí en la guerra del Chaco. Y muchos de ustedes, los que me están viendo, probablemente tuvieron a sus bisabuelos, abuelos, etcétera, familiares que conocimos de una u otra manera y que le tuvimos la oportunidad de alguna manera de conversar con ellos. Esa es una generación de valientes, esa fue una generación de patriotas, pero toda forma de organización militar requiere de las luces, tanto en el orden civil como en el orden militar. Y esas luces, esa inteligencia, esa sabiduría de precisamente tener el concepto estratégico, militar y civil, estaba, por cierto y por suerte para nuestro Paraguay, en las dos figuras que, como todos sabemos, fue la del presidente de la Victoria, Eusebio Ayala, y obviamente el general José Félix Estigarribia. También es importante decir que en el Paraguay muchos nosotros y la gente hoy se habla del Chaco, y yo siempre he sostenido en mis escritos y por supuesto en las alocuciones en la radio y en la televisión, que el futuro del Paraguay está en el Chaco. Pero no podemos nosotros olvidarnos de nuestros héroes, no podemos olvidarnos de ese ejército, y por sobre todas las cosas, como suelo insistir, y lo voy a seguir insistiendo, no nos olvidemos del soldado desconocido, de ese soldado desconocido Pinandí, que muchos ni siquiera en la historia figura los nombres de ese soldado desconocido, porque era un campesino, era una persona que salió de su chacorea y salió de su lugar de trabajo y que iba al Chaco precisamente para defender al Paraguay. Por eso es que no hay realmente ahí, ustedes le tienen precisamente, gracias a nuestra extraordinaria calidad de la producción de BM Online, ustedes están viendo ahí la efigie o digamos una foto de ese soldado desconocido. Es que está impregnada estaba impregnado en este caso en el billete de un guaraní, donde está ese soldado desconocido, que hoy sus restos yacen ciertamente en el Chaco, pero nosotros no tenemos que olvidarlos, no tenemos que jamás deshonrar la memoria de estos jóvenes, de estas personas que no tenían, por supuesto, ni el apellido, ni la posición socioeconómica de otros, que de luego también se sumaron, por supuesto, a esa conflagración para defender al Paraguay. Pero hago mías estas palabras para expresar mi agradecimiento, mi gratitud, mi emoción y por sobre todas las cosas, nuestro respeto y gratitud eterna a esa generación de jóvenes. Por supuesto, allí están los choferes del Chaco, los que estuvieron en el frente de batalla, a las enfermeras del Chaco. Yo tuve una tía que era enfermera del Chaco también, y en consecuencia no podemos nosotros deshonrar la memoria de toda esa generación. Y por supuesto también no podemos dejar de olvidarle a Eligio Ayala, el que preparó al Paraguay. Eligio Ayala fue el que realizó el milagro económico paraguayo, el primer milagro económico que se conozca en esta parte precisamente del mundo, en una guerra que fue la más importante, por cierto, del siglo XX, la guerra del Chaco, porque fue Eligio Ayala, por ejemplo, el que les trajo a los menonitas. Fue Eligio Ayala el que les recibió en el puerto de Asunción a los menonitas. Ahí ustedes le tienen a Eligio Ayala.
un gran presidente, una persona honesta, una persona con ideas claras, que conocía lo que significa la diferencia entre la economía y las finanzas, porque hasta hoy en día los economistas que son profesionales, a los cuales yo califico de tecnócratas neo-keynesianos, estatistas, no pueden ni pisarle los talones a Eligio Ayala, porque Eligio Ayala, a diferencia de muchos de nuestros técnicos, él sabía de la diferencia que hay entre las finanzas públicas y la economía, que ahora se cree que son cuestiones iguales. No, señores, la finanzas públicas es referido al gasto del Estado y la economía es la acción humana, y es la acción humana de las personas en su función empresarial la que crea las finanzas. No es las finanzas públicas la que debe estar sobre la economía, no, es la economía la que crea la cantidad de dinero que va a utilizar las finanzas públicas. Esta noción la tenía bien clara Eligio Ayala. Por eso que él era celoso guardián del erario público. Él no permitía que se gastara más dinero de lo que realmente se recaudaba. Hoy que se habla, y me parece muy bien, de las revoluciones libertarias, liberales, de lo que significa el equilibrio presupuestario, de no tener que emitir moneda para crear inflación, de tener un ambiente y una economía sana, con unas finanzas sanas, está muy bien. Y yo soy adepto a esas ideas también. Pero no nos olvidemos que dos personalidades del Paraguay, Eligio Ayala y Eusebio Ayala, fueron grandes adelantados de esas líneas de pensamiento que se constituyeron finalmente en el baluarte para que el Paraguay ganara la guerra del Chaco sin endeudamiento. Eso es un tema importante también a tomar en cuenta. El Paraguay ganó la guerra sin endeudamiento, sin tener que hacer que el pueblo paraguayo tenga que pagar, además de la sangre y el sacrificio que se tuvo que hacer en aquellos años, tuviera que pagar finalmente con la pérdida de su poder adquisitivo. Esta generación de hombres y mujeres que tuvo el Paraguay durante la guerra del Chaco y desde luego también con la guerra de la Triple Alianza, nos lleva a la reflexión a los paraguayos, porque hoy estamos ante otros tipos finalmente de embestidas contra nuestra soberanía. Esa embestida, ese asedio, esa violencia, hoy quizás no sea el de las balas, los cañones, los misiles. Es otro tipo de violencia. Es la violencia del pacto del futuro. Es la violencia de la continuación de la Agenda 2030, que viene a querer a conquistar nuestro territorio, que viene a querer conquistar las almas y los espíritus de nuestros niños, a destruir las familias y a destruir por sobre todas las cosas nuestra economía. Porque el gran reseteo que se viene contra el mundo y que se va a sentir en el Paraguay, todos hablan del famoso gran reseteo del Foro Económico Mundial. Pero yo aquí les digo que el gran reseteo se va a llevar a cabo en términos económicos cuando la burbuja del dinero artificial creado por los estados explote, señores. Entonces se va a venir otro tipo de mundo, el nuevo orden mundial. El gran reseteo va a venir por el estallido del crédito y la manipulación de la moneda artificial creada por los estados y los bancos centrales, que van a destruir el poder adquisitivo, van a destruir las unidades productivas, quieren destruir el sistema productivo, especialmente de los países como el Paraguay, y de esa manera el gran reseteo va a venir a través de la manipulación, que de hecho ya lo están haciendo, pero van a ir avanzando todavía más, que es la manipulación de la moneda y el crédito. Sea en consecuencia mi homenaje, mi gratitud a través de este programa en BM Online y canal Educanal, a esa generación de hombres y mujeres. La guerra nunca es buena, pero muchas veces hay que teñirlas con la sangre de los héroes y de los patriotas, y sobre todas las cosas recordar ese sacrificio,
recordar lo que hicieron esa generación de compatriotas, recordar a nuestros héroes, recordar al presidente Eusebio Ayala, el mariscal José Félix Estigarribia, a ese soldado desconocido, a esa gente que realmente hizo lo posible para que hoy le digamos al mundo que el futuro del Paraguay está en el Chaco. Las unidades productivas, las cooperativas, todo lo que significa las plantaciones que hoy se están llevando, tanto en términos de lo que se denomina las unidades productivas en cuanto se refiere a la soja, al algodón, y ahora ya se va incluso a tratar y se está implementando también el cultivo del arroz y otros, y de luego con la ganadería paraguaya y la industrialización de los productos lácteos, que hoy tienen un valor no solamente nacional, sino que internacional, producto del trabajo mancomunado, de luego, de las colonias menonitas, de los paraguayos y paraguayas que están haciendo un esfuerzo extraordinario. No nos olvidemos que esa tierra hermosa del Chaco se debió y está allí y lleva la bandera tricolor, la bandera roja, blanco, azul, por esa generación de hombres y mujeres que estuvieron en esa guerra del Chaco, que movilizó a nada más y nada menos que 150.000 paraguayos y 250.000, en este caso bolivianos, que dejó en el suelo chaqueño a más de 30.000 paraguayos muertos y más de 60.000 bolivianos muertos. Esa fue una guerra la más importante del siglo XX en el territorio sudamericano. Y el Paraguay reivindicó de esta manera las batallas, porque muchos de los nombres que tenían las batallas de la guerra del Chaco eran las mismas batallas que por esas cuestiones, como sabemos, fueron perdidas en la guerra de la Triple Alianza, y fue la reivindicación de nuestros padres que de alguna manera volvieron a poner realmente ese sentido de patriotismo para recuperar lo que el Paraguay realmente tiene que ser en el concierto de las naciones, un país libre y soberano. Y recalco esta cuestión de la soberanía y la libertad, porque el asedio que estamos teniendo contra el Paraguay viene a través de organizaciones llamadas ONGs, no todas ellas, pero las que no quieren, por ejemplo, que se apruebe el proyecto de las ONGs. Viene ese asedio y esa violencia a través del Foro Económico Mundial. Viene ese asedio y la violencia contra el Paraguay a través de las organizaciones que quieren implementar el nuevo orden mundial, y de luego están preparando, como ya les dije y expliqué, el gran reseteo, que va a ser una manipulación de la moneda y el crédito. Manipulación de la moneda y el crédito que ya el más grande economista del siglo XX, que vamos a estar recordando seguidamente, lo vamos a estar recordando a Ludwig von Mises, porque él ya en la década de 1920 ya había predicho, ya había establecido que esta cuestión iba de alguna manera a cambiar el curso de la historia, como de hecho sucedió, y que también va a estar cambiando el curso de la historia de las naciones en el siglo XXI. Vamos a un pequeño corte e iniciamos el programa hoy con la guerra del Chaco, la batalla de Boquerón, y en la segunda parte vamos a estar hablando y recordando el natalicio de Ludwig von Mises, el más grande economista del siglo XX. Volvemos enseguida. Aete boine aiko arapaka Bokarata tibitura okoma Guarakere se yepe omoa Oye ka granada ko apeja ape Oñoje udi pepe viraraka Paraguaira indo y pitayu peveresa bukai Yo a pensar comandar Hindu pero
hoy purupia Cuba, Peña Nemba Eva vencer o morir. Neiporio Yocoba gente o Sunuba, hoy que Boquerón peleón guaraní. Ñane posición re Aracue llavero, Oyucuipe bomba uni avión. Aepe jarepe o llavero, Opoí cohete de iluminación. Paraguaira pendo yoko y muralla, taja de acero, hoja sabera, molico y moante o kire que bala fortín, boque rompendo yique y taja. Oracuta y me bolipeo he llama, llevindo y cuay barraza guaraní. Muy bien, hemos hecho el homenaje a la batalla de Boquerón acaecida el 29 de septiembre de 1932. Transcurrieron 92 años de esa memorable batalla que fue el bautismo de fuego del ejército paraguayo. Un ejército, y especialmente en la batalla de Boquerón, el promedio de edad del ejército paraguayo era de 21 años. En consecuencia, los recordamos, les damos nuestros testimonios de gratitud, mirando hacia adelante, por supuesto, porque el Chaco es el futuro del Paraguay. Le recordamos, por supuesto, al presidente Eusebio Ayala, desde luego a Eligio Ayala y, por supuesto, al genio militar de José Félix Estigarribia, hablando sobre algunas anécdotas relacionadas al tema. Seguidamente, también, un 29 de septiembre, se conmemora el nacimiento del más grande economista del siglo XX. Yo creo que es el más grande economista hasta ahora, incluso del siglo XXI. Su nombre, Ludwig von Mises. Él nace en el año 1882. Ludwig von Mises fue realmente una persona que sintetizó todos los problemas que no pudieron ser resueltos en su momento por la escuela austríaca y por la economía en general, porque él adaptó y tuvo en cuenta las cuestiones metodológicas y epistemológicas que ningún economista, ningún estudioso de la economía hasta hoy en día lo puede de alguna manera llevar a cabo sin entender a Ludwig von Mises. Ludwig von Mises es una persona que luego de haberse doctorado en Derecho y en Economía, empieza a escribir sobre diversos temas desde el punto de vista de la epistemología. Sus maestros von Bauer y Karl Menger le enseñaron, por supuesto, sobre el significado genuino de la economía. Pero si hay un aporte entre los casi más de 50 libros que escribió Ludwig von Mises, quiero citar aquí, para no tener que olvidarme de luego, a dos obras fundamentales que yo les recomiendo, no solamente a los economistas, sino que a los que estudian derecho, les gusta sociología, a los que gustan las ciencias políticas, a los que les gusta el derecho internacional, el comercio internacional. Dos libros que deben leer y por sobre todas las cosas, por supuesto, ahondar, profundizar, porque siguen tan vigentes y siguen totalmente actuales, porque muestran lo que se denominan los errores que se están cometiendo hoy a nivel mundial. El primero de los libros de von Mises, que quiero citar, porque obviamente no podría en este espacio hablar de los más de 50 libros, pero el primero de los libros se llama La teoría de la moneda y el crédito. Este libro él lo escribe hacia la década de 1920 y realmente aquí él hace una síntesis extraordinaria tomando las enseñanzas de otros dos economistas muy importantes, pero que no pudieron avanzar en lo que se denomina el significado genuino de las tasas de interés,
la influencia de la moneda y de la expansión del crédito. Los dos economistas que le sirvieron a von Mises, uno de ellos es Sey, el famoso francés desde luego, y David Ricardo. Y de esta manera Mises empieza a establecer a través de lo que se llama el análisis epistemológico, es decir, en el estudio de las ciencias, que había que corregir algunas cuestiones que ya se estaban llevando a cabo y que precisamente se debían al olvido de algunas leyes de la economía que, por supuesto, ya se estaban de alguna manera violando. Y esa violación ya de las leyes de la economía provino en particular de las universidades inglesas y norteamericanas. Y citemos a los cuales precisamente Ludwig von Mises tanto les criticó, a los profesores Irving Fisher de la Universidad de Chicago y al profesor Frank Knight de la Universidad de Yale, donde obviamente estos dos connotados, sin duda, economistas, no tomaron en cuenta las bases de la epistemología de la escuela austriaca y de esa manera se fueron apartando de lo que se denomina la verdadera economía. Frank Knight, por ejemplo, establece la necesidad de establecer lo que se denomina el ambiente de competencia perfecta, lo cual obviamente no existe nunca en una economía. Y luego también el profesor Irving Fisher quedó seducido y así lo plasmó en sus diversas obras que fueron las que fueron leídas en las universidades y centros de estudios del mundo y que todavía hoy se leen. Él hablaba de la economía cuantitativa, es decir, de la velocidad del dinero, y de esa manera le despojó de la economía de lo que se denomina las tendencias cualitativas de la acción humana, que tienen más que ver con la forma de pensar de los individuos, más que en las cantidades de dinero que se podían provocar desde el Estado. Y ahí fue precisamente que lamentablemente a través de las enseñanzas de ciertos economistas, donde además de Fisher y además de Knight, se le debe agregar a John Maynard Keynes, toda la economía fue cambiada, fue sacada finalmente de sus principios y vino lo que se denomina la manipulación del crédito y la moneda. Y de esta manera, el más grave error que justamente Ludwig von Mises lo establece en la teoría de la moneda y del crédito y desde luego en su monumental obra, que es un tratado de economía de 1300 páginas, La acción humana. En la acción humana él ya condensa todos sus conocimientos. Ahí ustedes van a ver, incluso ahí dice 14ª edición. Hoy ya deben ser como 100 ediciones. Él es uno de los libros más leídos en los últimos años, no solamente por economistas que quieren entender la verdadera economía, sino por políticos. Por citar, por ejemplo, el expresidente Ronald Reagan llegó a leer este libro. Por citar, por ejemplo, Jacques Rueff, que fue el primer ministro en Francia, también lo leyó. Y por supuesto, un tendal de profesores que hoy están de alguna manera establecidos en lo que se denomina la Escuela Austríaca de Economía. ¿Y cuál fue el error que precisamente Ludwig von Mises y la Escuela Austríaca, pero especialmente Mises, lo estableció de una manera meridiana y clara? Detectó el error y, por supuesto, lo criticó, pero lo propuso con un cambio sustancial. Y eso se denomina justamente en la teoría de la moneda y el crédito, donde tratando de corregir la inflación, y ahí fue que la Reserva Federal de los Estados Unidos lamentablemente creyó que iba a poder corregir, porque los pensadores de aquella época y hasta hoy en día, fíjense, no le estoy hablando yo de algunos años atrás, le estoy hablando de esta época, creen que las tasas de interés dependen de la cantidad de dinero.
Entonces, cuando se creen que las tasas de interés dependen de la cantidad de dinero, desde luego lo que tenemos que hacer es manipular la cantidad de dinero para así de esta manera ir cambiando las tasas de interés, que es lo que acaba de hacer la Reserva Federal a través de su presidente del Banco Central de los Estados Unidos, Jerome Powell. Jerome Powell, hace apenas unos días atrás, amigas y amigos, acaba de bajar nuevamente las tasas de interés. ¿Y cómo hicieron para bajar las tasas de interés? Y es muy sencillo. Al bajar las tasas de interés, nuevamente hay más circulante de dinero a través de los bancos del sistema bancario. Y al haber, desde luego, más circulante de dinero en el sistema bancario, pues lo que tenemos es más cantidad de dinero para de alguna manera volver a darle lo que se denomina movilidad a la economía. Y acuérdense de esto, no va a pasar mucho tiempo para que nuevamente la Reserva Federal de los Estados Unidos vuelva a subir sus tasas de interés para supuestamente enfriar nuevamente la economía. Entonces esto es un círculo vicioso y esto le afecta al Paraguay, porque como hace unos meses atrás, ustedes se habrán dado cuenta que la cotización del dólar ya llegó a trepar nada más y nada menos a casi a topear los 8.000 guaraníes finalmente en la cotización con el dólar. Hoy está volviendo a bajar. El daño que se provoca con estos cambios artificiales tan grandes que luego merecen nuestro detenimiento y por sobre todas las cosas recordar que en un 29 de septiembre, al igual que la guerra del Chaco, pero el 29 de septiembre de 1881, tenemos el nacimiento del más grande economista para mí de todos los tiempos, Ludwig von Mises. Muchas gracias por la atención.